Esto es la semana de Vito, pero podría ser una mezcla de es la semana de Vito de emergencia, ¿ah? Hablando de los antiguos podcasts de emergencia. ¿Sí o no? Totalmente. Ya. Ahora, por doble razón, podríamos, mira, si esto fuera para un público masivo, podríamos hacer la cosa así, decir, no, quisimos hacerlo por ustedes, porque lo de Milei está muy intenso y sabemos que lo querían. Pero la razón no es esa, la razón es que vos vais viajando y era hoy día, domingo o nunca esta semana. Sí, no. Mañana está muy difícil. O sea, se Sí, podía en algún momento, pero podía que no saliera nada. Entonces, sí, sí, sí. muy Y riesgoso. sí, así que eso, entonces dijimos, ya, ok, ¿cuándo estáis? Ya, sí, en Baraja. ¿Estáis en Baraja o no? Estoy en Baraja. Ya, perfecto. Aviones, viaje intercontinental, primeras clases, lujo, casino, criptos. No, vais Es que viajando. me gané como 60 palos verdes. Claro, de repente Ahí. así, de repente algunos buscan algunas web antiguas y ven que como a veces cuando tú compartís pantalla se ven algunas Sí, pestañas. y se Libra, encuentra. libra, libra. ¿Ah? Sí. Ay, O vais arrancando, quizás hasta la última. Sí. no haber sabido para comprar de una a la entrada, A la entrada. Al segundo 01 o al segundo al cero. segundo Al cero o al segundo cero segundo uno. Segundo cero. hubo venta. Bueno, Fantástico. sí. Hay que hacerla esa. Hay que hacerla, hay que saber hacerla, ya. Entonces, bueno, la situación es esa es la realidad tenía que ver con un tema práctico, pero bueno, pero evidentemente la noticia está calentísima, así que decidimos hacer esta semana de Vito el día domingo y en formato especial porque va a ser tema único, que es mi ley, que es mi ley, que es la cripto, ¿será será su estallido social? No, ¿será su pizza a las 11 de la noche del 18 de octubre para Piñera? Mira, yo creo que se puede decir de distintas maneras. Se puede decir que las crisis se producen cuando algo cae por su propio peso. También se puede decir que es el fenómeno de los uróboros, es decir, aquellos animales que se muerden la cola, una serpiente que se muerde la cola. La forma de la crisis fundamental de cualquier liderazgo que tenga un contenido es cuando se muerde la cola. La gran crisis de las AFP fue el hecho de que fueran propiedad privada. Esta Claro, plata es mía. sí, Ellos después lo dieron vuelta en la Constitución, pero si nadie les hubiese discutido que la plata era tuya, habrían quedado en la situación original, que era, pásame mi plata, sí, ¿no? Pásame mi 100% como puso Mirko, tan ¿no? elegantemente. Tan elegantemente. Entonces, Pásame mi es- 100% Piñera, concha tu madre, porque esa era para que... así fue, así Sí, fue. Entonces, en el fondo, Milei tenía una tesis central, y esta es la parte seria del asunto. La tesis central con la cual él llega a gobernar es la tesis de que no existe la falla de mercado. El mercado es capaz de hacer todo. En este momento en Argentina se pueden sacar niños con laxitud de regulación, sacar niños del país, porque detrás de eso hay una filosofía. Está la creencia de que ¿quién va a querer niños si no va a ser para llevarlos, cuidarlos, adoptarlos, en fin, ¿no? Y si pasa alguna otra cosa, bueno, se aprenderá en el camino y no volverá a ocurrir. Entonces, la historia de los mercados sin fallas está asociada a que supuestamente la información circula perfectamente. Y lo que estamos viendo aquí es que el presidente de Argentina, el señor Javier Milei, recibió una información que consideró fidedigna y ocurrió un pequeño fallo de mercado. Un pequeño Eh, fallo de mercado. lo vamos viendo acá, eso que o sea, lo que tú has dicho es lo mejor que le puede pasar a mi ley en este caso, que sea exactamente eso que tú señalas, que ya es dantesco y que ya es profundo. Claro, Un poco entiendo a dónde lo quieres llevar. Lo quieres llevar pero está justamente a una fuera del delito, discusión. ¿Ah? claro, pero está fuera de la cárcel eso. Pero eso está claro. De, de, No, no, de, me refiero a que si él cometió un error por su filosofía, se le cae todo el sustento de su gobierno, pero no se va preso, ¿me entiende? O no es imputable judicialmente. No, pero no, Si lo que es, eventualmente, no, eventualmente, incluso pese a eso, podría ser imputable judicialmente
siempre sabemos esta definición aquí en la Quebrada del Ají, digamos, la diferencia entre lo privado y lo público. En lo público tiene que estar expresamente permitido para que se haga, a diferencia de lo público tiene que estar expresamente prohibido. Entonces, aquí hay ciertas cosas que por la Constitución, por las leyes, etcétera, no puede hacer, digamos. Entonces, incluso No, independiente, hay un minuto en que no es tan relevante si hay dolo o no hay dolo, porque tú cuando haces algo se supone que tú conoces las por reglas del ley. supuesto, Sí, sí, por supuesto, por sí. supuesto. No, sí, él tiene posibilidad, pero me refería fundamentalmente a la idea de participación de un fraude, que es una cosa mucho más grave, ¿no? Efectivamente, en términos administrativos, él tiene muchas posibilidades de que esto sea bastante grave, ¿ya? Pero lo más complicado son los juicios internacionales que puedan llegar para toda su reputación. Además, esto es brutal. Él está en un camino de construcción y esto además pone en jaque todas las otras filosofías, porque lo que se copia de Milley nunca va a poder ser el estilo, porque eso es imposible. O sea, Johannes Kaiser no puede copiarlo, ¿ya? Sino que va a ser la filosofía, ¿ya? Sí, Y en esa discusión filosófica, entonces, es donde la demostración de que él cayó en una falla de mercado de las más básicas, ¿ya? Revela que el mercado no es perfecto. Esa es la parte más filosófica. Pero el problema es bastante más grande porque efectivamente se metió en un ámbito en el cual él también ha chapoteado, que es el ámbito de la libertad de las monedas, el mercado perfecto, el mercado de las monedas sin necesidad de control y regulación alguna. O sea, todo el discurso de él, del fin del Banco Central, aquí queda de manifiesto la gravedad de la ausencia de un control. Entonces, es evidente que esto es ácido para él, es completamente ácido y es muy complejo porque además vamos a ver que hay mucho ruido extraño internamente que hace pensar en que al menos gente de su equipo, al menos gente cercana a él, tenía que conocerlo. Y esa es una parte mucho más compleja porque además estos tipos seguramente, yo de verdad creo que Milei no es un tipo, es un niño, no un estafador, ¿ya? sí. De hecho, Entonces, sí, un poco en la crónica, vamos a entrar. De hecho, estamos haciendo de alguna manera, bueno, comentando así aceleradamente, las múltiples aristas. Esto es arista sobre arista sobre arista, y eso va a ser, de hecho, en los próximos días y semanas, que el caso sea fascinante. Incluso, déjenme señalar al tiro lo que puede ser una cosa terrible, pero que efectivamente puede pasar, es cómo vemos, cómo miramos ustedes y nosotros, que jugamos al ejercicio de analizar cada semana lo que está pasando, cómo eventualmente incluso esto termina siendo encapsulado y terminan súper expertos en comunicaciones y el poder, en fin, no sé qué, y una apuesta doble, 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 doble en la ultraderecha, de que incluso una cosa como esta termine, digamos, siendo subsumida y siendo irrelevante y no afectando desde el punto de vista al menos como crisis político, como crisis de poder, a Javier Milei. Tiene demasiadas aristas, pero lo que quiero decir es que en cada una de estas aristas se juegan distintos partidos, ¿cachai? Hay partidos que se juegan al tiro, Alberto va por arriba y plantea, digamos, una discusión de orden filosófico puesto, digamos, en escena, ¿cierto? En términos como de modelo, pero también ahí se juegan muchos otros partidos. Se juega, o sea, solamente para seguir haciendo spoilers, se juega incluso partidos respecto a las elecciones presidenciales en Chile. No porque en sí mismo sea determinante, sino porque ya en estas primeras 48 horas, cuando tú miras el tratamiento que le da la prensa chilena, tú dices, ah, ya, estos no van a cometer errores, no van a permitir que entre agua en la estantería. O sea, la derecha va a cuidar su presidencial en los lugares donde importa, que es en los poderes fácticos. A veces los niños en política hacen tonteras, bueno, pero para eso están las editoriales de La Tercera, para eso está el Mercurio, para eso están los grandes que cuidan y estiman la carga, porque efectivamente en prensa chilena, como nada. Bueno, sugiero lo siguiente, este ejercicio que vamos a ahora, hacer. esta es una noticia fantástica para Belín Matei, fantástica, A ver, no. ¿Por qué? ¿ya? Porque esto le pega sí o sí a Johannes Kaiser. Perfecto. Sí, de acuerdo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que igual se había acercado más de lo conveniente Belín Matei. O sea, en la disputa, claro, en la Sí, disputa chica, había empezado con esta cosa gravitacional de sí, ir acercándose, fue un error total eso, pero sí, bueno, sí, pero no alcanzó a ser una cosa masiva, eso lo sabemos quienes estamos adentro sí, del escenario, ¿me entienden? sí. Pero para la gente que está por fuera no, eso no es evidente. Mira, contemos,
Y de hecho seleccionamos, voy a ponerlo, un video de Instagram de los muchos, seguramente muchos se han ido instalando, se han ido enterando, pero veamos inmediatamente alguien que cuenta la historia y que lo relata y que se pone no de la teoría del error, sino de la teoría del complot, ya sea Milei en primera persona o allegados a Milei como mínimo, ¿ya? Eh, Pongamos este video, es el único video que vamos a poner, y después vamos comentando para entender bien cuál es el desastre y cuál es el gran condoro o dolo que genera el presidente de la República de Argentina. Compartir sonido, sí. Eh, ya, veamos este video. No es estafa porque bajó de precio. Tampoco es estafa porque muchos hayan perdido dinero. Así es el libre mercado. Es estafa porque fue premeditado y en este video te lo voy a probar. El día de ayer Milei publicó el lanzamiento de una criptomoneda para invertir en Argentina. No la ofreció como una meme coin, la ofreció como un proyecto de utilidad para poder invertir en el país. Apenas Milei publica, podemos ver los movimientos en la blockchain, que es transparente. Podemos ver varias carteras que compraron en el segundo cero. Por ejemplo, esta compró en el segundo cero, compró 1.1 millones de dólares y logró vender 7 millones, es decir, tuvo una ganancia de 6.1 millones. Esta otra cartera compró en el segundo 1 millón de dólares y logró sacar 5.6 millones de dólares de ganancia. Esta otra compró en el segundo 7, comprando 2.9 millones de dólares, sacando 5.9. Esta otra que vemos aquí compró en el segundo 0 también 500 mil dólares, sacando del proyecto 4.7 millones. Para que entiendas, para que tú puedas comprar una moneda en el segundo cero, tienes que ser un insider. Es decir, tienes que tener información privilegiada del proyecto antes de que se lance. Que además el proyecto se llama Libra, no se llama Milei. Es decir, solo una persona entendida que sabía lo que iba a ocurrir podía comprar una moneda en el segundo cero y más aún invertir más de 1 millón de dólares en la moneda para sacarle 6 o 7 millones. Se calcula que aproximadamente 87 millones de dólares fueron drenados de este proyecto, producto de las ventas de los insiders. Es muy distinto lanzar un proyecto y que el libre mercado haga que fracases. Si la moneda cae de precio, no significa necesariamente que sea culpa del creador, pero es muy distinto que el creador y el equipo creador haya comprado en el segundo cero y haya vendido en los primeros minutos para sacar y tumbar el proyecto y llevarse millones de dólares. 3 horas después, Milei publica otro tweet desvinculándose completamente del proyecto, pero no dijo que es un hackeo, sino que dice que él no sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Opción 1. Milei es un estafador. Opción 2, el equipo de Milei es un estafador y el mismo Milei fue estafado. De cualquier manera, sea cualquiera de las dos opciones, Milei no debería simplemente desvincularse del proyecto, sino que debería entregar entonces la cabeza del supuesto culpable. Y por cosas como estas es que debemos entender la gran diferencia que hay entre Bitcoin y las demás monedas. Bitcoin es la única moneda que no tiene injerencia humana y por ende no es corruptible. Estoy haciendo un evento llamado El Retiro Cripto para que puedas aprender cómo capitalizar este. Ya, hasta ahí dejamos a la Hasta ahí misma estamos, sí. persona, ¿no? Hay una cosa importante que dice, que la vamos a explicar ahora, que es el tema de las meme coins. Sí, hagamos la diferencia entre las Bitcoin, que en realidad es una, hay más de una, pero son pocas. Hay criptomonedas, hay muchas. Bitcoin Claro, es la única que tiene una estructura de respaldo que es propia, pero que es una estructura de respaldo porque no se puede crear más Bitcoin de lo que existe. Entonces no hay, es limitada y está. Pero en el fondo la meme coin es simplemente una joda, una broma. ¿Ya? Es una broma. O sea, uno puede hacer en un sitio una meme coin, ¿ya? Y la gente que entra sabe que está jugando a una meme coin. La que hizo Donald Trump es una meme coin. Una meme coin que recaudó 60.000 millones de dólares. claro. Dos, Y donde dos tercios del efectivamente, presupuesto de Chile. claro, y donde efectivamente tú puedes ganar en esa pasada, pero entiendes que es un juego especulativo. Efectivamente, Sí, no hay detrás de eso, que es un poco lo es que un sí dicen, casino. es un Es un casino. casino. Es un Es casino. un casino. Y por eso se llama meme coin, tienen poco más de 10 años de existencia y generalmente están asociados justamente a eso, a un momento, qué sé yo, virales, a cierto liderazgo emergente. Entonces, en el fondo generan comunidad, ya sea para huevear o comunidad en este caso que empata con ciertos liderazgos, pero está en eso. Tú sabés cuando te metí, no que vaya a producir valor, sino que vaya a entrar en un juego especulativo, digamos, para apoyar incluso hasta un proyecto político, pero explicitado. Exacto. Y claro, y es muy diferente, pero extraordinariamente diferente,
¿ya? Que tú digas, oye, crearon esta broma, ¿ya? Y a partir de esta broma, entonces nosotros vamos a sumarnos porque ellos están, qué sé yo, pero ellos sí pretenden hacer no sé qué cosa, pero tú estás diciendo que es una broma, no es una criptomoneda, ¿ya? Trump lo dijo explícitamente, explícitamente, y aún así recaudó muy bien. A alguien se le ocurre pedirle a Milei que patrocine de alguna manera esta moneda. Y esta moneda no es una criptomoneda, como decimos, sino que es una meme coin. Y parece que Milei ni siquiera sabía que existían las meme coin o no sabía que esta era una meme coin. Entonces, sencillamente se subió. Podría ser que gente de su equipo lo subieron, porque hay toda una serie de referencias, más serias, menos serias, no sabemos, ¿ya? Todavía, respecto a cómo las personas que estaban asociadas a la empresa que crea Libra, que estaban en Internet hace un tiempo, después se retiraron 3 de los 5, quedan 2, qué sé yo, hay todo un conjunto. Lo que está claro es que el que lo hizo sabía que para dónde iba, porque tú no metes a una meme coin $1.000.000, no los metes. Y el otro mete otro $1.000.000, y otro mete 500.000, y otro, o sea, Perdona, en el video que recién veíamos, solo para ser claro, porque son cosas que eventualmente son complejas de entender con rapidez, de hecho, a mí lo son, eh, mostraba cómo había ciertos inversores que habían entrado al segundo cero. Esto es sí, conocido, es público, porque efectivamente como está anclado este meme coin a un sistema, a Solana, uno puede ir transparentemente y ver, a ver, cuáles fueron y te aparecen todos los intercambios, quién compró, quién vendió, etcétera. Y ahí es donde se hace este cálculo que entre los tres inversores secretos, digamos, porque efectivamente solo se ve el movimiento, pero no quiénes, que son los que se retiran, se llevan aproximadamente $87 millones. Y ahí es donde aparece, así literalmente, desde que se crea, al momento que alguien aprieta Enter y se crea esta moneda, aparece aparece si esta transacción sucedió al segundo día, al segundo 15. Bueno, si hay una transacción que sucedió al segundo 0, 1, 2, 3, 30 segundos, obviamente no es alguien que está ahí, que se entera, que se mete, ve, toma una... No, po. O sea, imagínate, $1.000.000, $1.000.000, perdón, comprados en el segundo cero. O sea, es alguien que lo cree inmediatamente y que está, por supuesto, en el minuto mismo en que está el tweet de Milei. Sin el tweet de Milei no hay nada. Sin el tweet de Milei, si hubiera una cosa Libra, efectivamente esto tendría que haber empezado a crecer así orgánicamente, se empieza a mover, alguien te lo dice por WhatsApp, por Telegram, etc. Es decir, es Milei el que con su acción genera este movimiento y en 4 horas se genera todo este movimiento. Y eso tiene que ver con, a propósito con la lógica de la estafa, con una cosa que sucede con las criptomonedas, que es esto de tirar la alfombra, ¿ah? El rug pull, rug pull, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe rug pull, que es tirar la alfombra, y donde efectivamente hay casos, y se conoce, que son en proyectos de finanzas descentralizados, donde los desarrolladores, quienes hacen esto, atraen inversores hacia una nueva criptoactivo y luego abandonan el proyecto llevándose consigo los fondos recaudados. Es decir, armo una cuestión, parece seria, etcétera, busco inversores, digo, bueno, esta hueá va a ser la raja, etcétera, etcétera, etcétera. Entran los inversores y en algún minuto los creadores sacan eso, lo transforman en otra criptomoneda y se retiran y dejan abandonado el proyecto. Eso es lo que pasó en 4 horas entre el primer tweet de Milei y el segundo tweet diciendo yo no tenía idea. claro. O sea, de que es una estafa porque los creadores que levantaron al principio, la primera ronda, hay 4 personas que recaudan casi el 90%, o sea, de las monedas, compran casi el 90% de las monedas, y después vienen otras personas que invierten, ¿ya? Y resulta que empieza ahí entonces a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer sistemáticamente, hasta llegar a la cifra que decimos y luego rápidamente retirar. Entonces esto duró 3, 4 horas de frenesí, de infarto, hasta que la misma aplicación avisó a través de un mensaje que se estaba notando retiros muy rápidos de un conjunto muy limitado de actores y que eso era un predictor negativo respecto a la posibilidad de un fraude. Entonces, esa es la historia y esa es la historia que tiene entonces en este momento varios estudios de abogados a nivel mundial, en Inglaterra varios, por ejemplo, han dicho que van a demandar a Javier Milei.
¿ya? Están recogiendo clientes de todas partes para poder levantar el juicio. Si lo están haciendo es porque entienden que van a poder sacar un buen rédito del asunto y que va a ser y que se expuso notoriamente con su estilo. O sea, esto no es más que Milei siendo Milei, esa es la gracia, y ese es el factor que es interesante a la hora de todos estos gobernantes disruptivos, ¿ya? Donde todas las escenas son realmente, o sea, estamos hablando de esto porque es tan inusual, tan absurdo, pero estamos hablando de la misma semana que Trump terminó la guerra con un llamado telefónico, saltándose todos los protocolos de todo tipo, la misma semana donde en el Salón Oval está con el hijo de Elon Musk, mientras el hijo de Elon Musk le está diciendo, tú no eres el presidente, tienes que salir de aquí, una cosa así. Sal de la silla. Entonces, Y Trump lo sale, escucha. y después hace toda clase de oraciones de un tal Florence, que no sabemos quién es, una cosa, o sea, esto es una escena que uno ya. Yo escribí una columna para mañana, de hecho, que es sobre lo llamo la surrealpolitik. Porque, Buen porque esto es nombre, buen nombre. realpolitik. Entonces, porque ya esta cuestión es una locura total, total. A ver, hablemos un poco porque ya, listo. Ahí está el hecho. Ustedes seguramente son gente informada, saben mucho más de lo que hemos comentado, pero hicimos como el resumen para que entienda el que anda perdido. Esto es lo que pasó, esto ya. Hablemos de la situación política, de qué es lo que pasa. Y aquí quiero hacer una vuelta larga, habituales en mí, lo siento. Mira, me pasó lo siguiente, volví hoy mismo domingo de una semanita en la playa, entonces el viernes estaba con el celular un ratito, y entonces veo a las, qué sé yo, no sé, 8 de la tarde, 9 de la noche, alguien que escribe esto en la escrito. Entonces digo, pero no cachaba si esto había pasado hace algunos días atrás. Recién como el primer tuiteo de alguien que dice, oye, mira, man, Milei, no sé qué, no sé qué. Y entonces hago, y esto es lo que quiero decir, porque cada uno tiene sus maneras, yo tengo esta. Cuando pasa algo en Argentina con Milei, yo reviso 3 diarios, rápido, así la plana. Página 12, izquierda, Clarín, infinitamente antikirchnerista y por lo tanto muy funcional a Milei, pero una prensa de derecha independiente, ¿ah? Y por lo tanto, ahí, pero digamos, si tuvieran que hacerle todavía elegir entre Milei y Kirchner, Milei todo el rato. Y La Nación, que está efectivamente, básicamente, casi gobiernista, de derecha, el Mercurio acá. Y entonces, o sea, tiene que aparecer cualquier noticia. No, oye, weón, está para cagar mi ley, weón. El paro, weón, va. Porque mira, yo vi en mi Twitter, en mi Facebook, en mi Instagram, yo que soy comunista, socialista, frente amplista, etcétera, vi que mi ley estaba a la cagada, weón, hace 6 meses, weón. Ya. Anda primero a mirar la prensa real, por desgracia, que no es, si fuera en Chile, que no es La Voz de los que sobran, ni 32 minutos, ni el Fortín, ni el Siglo, sino que por desgracia es Chilevisión, Mega, El Mercurio, La Tercera, es así. Entonces, más redes sociales. Entonces, no vi nada, pero no sabía cuándo era. Cuando de repente me doy cuenta, porque veo tuiteo, esto está pasando ahora, pasa que entonces ya como a las 11 de la noche reviso, y ahí sí, página 12, Clarín, La Nación, lo pueden ver ahora también, las 5 primeras, o sea, todas las noticias, todo está ahí. Por más que han tratado de meter, que liberaron a un soldado israelí con ascendiente argentino, en fin, no, pero esta es la noticia y todos entienden que hay una crisis. Por supuesto, lo miran de manera distinta, pero de manera muy dura todos. O sea, es una crisis de la gran puta y no hay ni medio, por muy oficialista que quiera hacer, que se pueda hacer el cucho con esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir Claro, con esto? Quiero decir que claro, es la primera vez que sucede en Argentina. Quien en su infinita esperanza, en sus noticias, no lo digo irónicamente, pero quien sigue mucho con las noticias más bien sindicalistas en Argentina, más bien de los movimientos sociales, más bien derechamente de izquierda, el mundo progresista, sepan que durante un año y tanto que lleva en el poder Milei estaba, no voy a decir cada vez mejor, pero estaba muy bien. Básicamente porque tenía el dólar alto y la inflación controlada y un par de cosas más, y le inyectó paquetes efectivamente para que la línea de la pobreza en términos de número no bajara tanto. Entonces inyectó donde tenía que inyectar para que efectivamente la gente pudiera comer,
Y esta es en realidad una crisis que, pero no había tenido en la práctica ninguna importante Milei en un año y tanto de gobierno. Claro, mira, estoy viendo aquí, por ejemplo, en la prensa española, ¿ya? En el mundo, en ABC, que es más de derecha, no aparece nada. Pero en el mundo, ahora que hay una noticia muy grande, que es que Europa en el fondo, o sea, Zelensky está pidiendo a Europa que Sí, se ponga las pilas y sea la base del apoyo a... Es una locura total, ¿no? sí. Esto O ya, sea, bueno, nada que decir. Trump capta la atención de Europa por razones muy obvias porque lo está diciendo ustedes no valen nada. Claro, y Europa trata de decir que vale algo para este tipo de conflicto cuando efectivamente no vale. Pero bueno, dicho esto, aparece en portada el tema de Milei y el título es Milei a la defensiva y sin respuesta ante el escándalo cripto, que es su mayor tropiezo desde que es presidente. Se estima que fueron más de 40.000 inversores los que nutrieron una estafa que alcanza los 87,4 millones de dólares. Entonces, El mundo que es de es derecha. el mundo que es de derecha. Entonces, que es más liberal, el mundo Sí. más liberal, ¿no? No tan conservador como ABC, ¿no? Y entonces es bien interesante que el mundo diga a la defensiva y sin respuesta. Mm. Es muy bueno el título porque está diciendo, primero, mi ley a la defensiva, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? 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 ¿Ah? Y sin respuesta, ¿cuándo? Entonces, es una cosa que lo tiene completamente fuera de sí. Y yo creo que eh, es una dimensión de crisis que, que en Argentina tiene todos los ribetes de una crisis de memoria, ¿me entienden? Esas cosas que tienen memoria en Argentina, las crisis en Chile que tienen memoria, todos sabemos cuáles son, qué sé yo, el aumento del precio de la micro o del metro, dos veces en la historia ha generado tremendos estallidos, qué sé yo, son cosas que tienen historia. Los movimientos estudiantiles son muy fuertes, todo ese tipo de cosas. En Argentina, ¿ya? Las grandes crisis tienen que ver con la moneda. Las grandes crisis tienen que ver con la moneda y No con tienen el que ver palacio. fundamentalmente, No con el palacio. no, no, con las monedas. Con las monedas. Y con las monedas y con la liberalización de ellas Mm, en general. mm, Ese es el gran trauma. mm. Eh, Otro gran trauma son es la corrupción, los fraudes dirigidos desde el gobierno. Ese trauma golpea a todos los sectores, pero últimamente golpea mucho más a la izquierda. Sí. Pero si esto se llega a descubrir que efectivamente hay una órbita cercana a Milei que se vio beneficiada, también puede ser, a ver, puede ser una órbita cercana que sea una conducta bastante fea, digamos, que dicen, oye, si este va a apoyar lo que sea estas cuestiones, hagámosla y nos hacemos la pasada. ¿Ya? También puede ser gente más lejana que le sacó la foto bien a Milei. No nos olvidemos nunca que el estafador es una persona que maneja muy bien las cosas, sabe muy bien, se conoce muy bien el alma humana, porque si no, no puedes estafar. Entonces, dice, este va a picar sí o sí. Le ponemos una cripto, está recién salida la de Trump, todo está, todo calza apoyo, ¿ya? Y entonces vamos con esta cuestión. Todo eso es posible. Pero si el círculo cercano a mi ley lo hizo, si hay alguna señal, por mínima que sea, se vacía, mire, se vacía. Mm. O sea, no queda Fíjate nada, que, porque la única virtud era esa. fíjate que a propósito de lo que inicialmente tú decías, pero veámoslo a nivel súper como de bajada. En estas primeras horas es cosa de ir a Twitter, pueden ir a la prensa argentina y van a ver recolección de, por ejemplo, respuestas de defensas de sectores, digamos, de gobierno, libertarios, etcétera, defendiéndolo. Y claramente, o sea, no hay frame, no hay nada, pero ni una sola Ah, perspectiva, porque en el fondo, entonces, desde la negación absoluta, nah, weón, te quieren huear por un tweet, dicen algunos, hasta muchos, que en el fondo es como, no, aquí, o sea, como incluso la lógica así como, se lo quieren cagar, es una conspiración, en realidad, aquí hay un intento incluso del kirchnerismo, porque hay un actor que parece que tenía que ver con ello, así que, pero en el fondo, en el mejor de los casos, o sea, o negáis de manera que es radicalizar la apuesta, una hueá que es demasiado evidente,
y que además afecta justamente su propia alma, porque es el alma libertario, estos hueones que quieren, estos miles, hueón, que son millones, ¿cachai? Que quieren, jóvenes sobre todo, que quieren hacer la pasada, que están cansados, que no quieren trabajarle un peso a nadie. Ese es el discurso, esa es la pasión de los patriotas acá en Chile. O sea, es Pancho Malo no trabajándole un peso a nadie, hueón, ¿cachai? No, eso es, ¿cachai? Entonces, le hace mucho daño y por lo tanto no hay respuesta. En el mejor de los casos es que en el fondo Milei quedó como hueón. Y eso es terrible, porque efectivamente en el caso de Milei, eso no entra en su psiquis y no entra No, en el... O sea, eso, ¿cómo tú lidias con eso? Entonces lo más probable es que apuesten a el propio Milei a radicalizar la apuesta, a radicalizar, y llega un minuto en que obviamente ya es bastante psicótica la realidad política en Argentina, pero hay un minuto en que ya la cosa no calza por ni un lado, digamos. es que claro, que yo creo que esta es una situación en la cual justamente es el escenario que jamás se imaginó Milei. Y es que no hay manera de radicalizarla sin, puede ganar 5 o 10 minutos de tiempo, pero sin horadar tu espacio, tu nicho zoológico, Sí, incluso, para el futuro. O sea, no hay manera, no hay manera. Porque además, esto es un regalo para Macri. Entonces Macri, que es un tipo que está esperando su momento, ¿ya? Y no se le estaba dando, no se le estaba dando, no se le estaba dando, pero este es un momento para un tipo como Macri, que es un tipo de libre mercado como Piñera, una cosa más institucionalista, qué sé yo, más normal, digamos. Este es un momento muy interesante, sí, porque le puede permitir efectivamente, porque digamos las cosas como son, esto no va a llenar a Cristina de votos, no, ¿ya? No, no la va a llenar, ¿ya? Entonces, y no tienen a alguien del nivel de Cristina, no lo tienen. no. Entonces en el fondo, eh, por descarte, por el viejo filósofo, eh, eh, resulta que uno podría decir que estamos ante un escenario en el cual lo más probable es que efectivamente esto le convenga limitadamente, porque esto es una crisis brutal en términos de confianza. Limitadamente le sea más conveniente a Macri, pero eso sí tiene un efecto dentro del gobierno, que es el efecto, en este momento Milei andaba repartiendo medallitas y estrellitas a todos los superhéroes que habían en el gobierno. Viene de una época, lo que tú decías respecto a los periódicos es una cosa esquizofrénica. Y yo me enteré del caso por una cosa esquizofrénica. ¿Ya? Estoy, voy a comprarme un café a donde mis amigos argentinos que me han salvado la vida porque son una cafetería buena. Ahí en tu cuadra. Entonces, claro, ahí cruzando en Gran Vía. Entonces, voy a comprarle. Entonces, entonces le digo al argentino, a Diego, le digo, oye, ya no me puedo informar de Argentina porque unos dicen que el gobierno se cae, que la pobreza, que la cosa, los otros dicen que estamos llenos de premios y qué sé yo. Entonces ya esto se desmadró, le digo, o sea, no puedo construir una cognición razonable. Entonces me dice, sí, ¿no? Y con lo de hoy, ¿qué le digo? Con lo de hoy, con lo de que pasó a mi ley. ¿Qué le No pasó a tengo Milei? idea. ¿Qué le pasó a mi ley? Mira, no entendí muy bien porque lo leí en la mañana rápido mientras me venía el café, pero entiendo que tiene un tema con criptomonedas. Ah, no, chucha, ya, rarísimo. Tomé el café, me fui a casa a revisar. Y ahí empezó, claro, y es, claro, y es totalmente explosivo porque además tiene la velocidad de este tipo de crisis, de las crisis, o sea, por decirlo así, es una crisis de redes sociales con dinero de verdad. Sí. Es la velocidad de una crisis de redes sociales que y todo se va al carajo. Bueno, pero con dinero de verdad. Entonces es Y brutal. con una pasada cuantificada. Veíamos que ya la cifra 87 millones de dólares ya quedó, esa es. ochenta y siete ochenta y punto siete coma cuatro. cuatro Exacto. Sí, Ya la sacaron todas, porque efectivamente es la suma de estas tres billeteras, para que lo sepan, estas tres billeteras. Entonces tú agarrás, porque está ahí, lo puedes buscar, sumáis. Suma 87,4 en 4 horas. Por lo tanto, además uno piensa, metiendo 3 millones de dólares. ¿cómo? Metiendo 3 millones de dólares. Claro.
Y entonces la pregunta es, ¿y Javi iría en la mascada o no? Esa es la pregunta. Yo, Yo estoy seguro fíjate, que no. Yo estoy seguro que no. yo tengo la sensación que sí, weón. ¿Tú Porque crees? sí, es que yo creo que Javier Milei, Pues yo confío en Javier. Yo no confío en la jefa. Yo confío. te preocupa más el jefe, Sí, me la, preocupa más. la hermana. Y los Eh, equipos en general, los sí, po, equipos, es sí, igual, compañeros y amigos argentinos, igual es argentino. sí, igual es Argentina. Sí, pues igual es Argentina. Oye, pero mira, déjame ahondar un poquito entregando elementos básicamente para quienes nos están viendo, elementos de la crisis, porque obviamente me entretuve hoy día ya sabiendo que íbamos a grabar. Entonces me puse a buscar, a mirar, en fin, todas partes, YouTube, etcétera. Y fíjate que la semana ya había sido no mala, porque Milei está en un muy buen momento. De hecho, me vi un pequeño programa de radio del martes, a propósito que el lunes fue un día raro, el lunes pasado, porque bueno, Milei echó a, ¿se acuerdan? Tuvo una polémica, en realidad lo relevante es que echó a la hija de Cavallo, Domingo Cavallo, Sí, ¿ya? Porque Cavallo de hecho le dijo así, le dijo, Milei, Domingo Cavallo, recordemos, ministro de Economía de Menem y de la Rúa también, y que fue el que, de alguna manera, el hombre de la crisis del corralito del año el 2001. corralito. Claro, entonces, y Milei había hablado hace 2 años, en tiempo de campaña, de hecho hay una grabación muy notable cuando le pregunta a Mirta Legrand, porque está con Domingo Cavallo en el mismo programa, que es esta cosa muy rara que también tienen los argentinos, porque es un programa tipo almorzando en el 13, pero hoy, no en la década del 80 o el 90, lo mismo, bueno, con Mirta Legrand, que tiene 144 años y sigue la vieja comunidad instalada ahí y todo, bueno. Y con Mirta Legrand le dice, bueno, estás acá con Domingo Cavallo. Esto fue el 2023, el año de las elecciones, o 2022, pero ya en ese tiempo. Y entonces dice, el mejor economista de la historia de Argentina, el mejor ministro de Economía, y el mejor economista de la historia de Argentina. O sea, esa era la visión que tenía Domingo Cavallo. Bueno, ese Domingo Cavallo, que lo apoya por todo lo alto, que en agradecimiento en la práctica puso a su hija, la señorita Cavallo, que vivía hace 20 años en Estados Unidos, y entonces como vivía ahí, la puso embajadora en la OEA, una OEA fantástica, ¿ya? Bueno, y estaba en eso, y resulta que Domingo Cavallo dijo, Milei, lo estás haciendo excelente, lo estás haciendo extraordinario, el tema de la inflación, nadie lo podría haber hecho como tú, es increíble lo que están haciendo, bla, 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 pero estoy preocupado con el tema cambiario, porque lo que estáis haciendo para mantener ese dólar alto, se puede, en 6 meses se puede caer. Atención, ojo con eso, porque quizás no está muy bueno. Eso dijo Domingo Cavallo. Milei le respondió, le dijo que era un impresentable, que había intereses políticos detrás de él, y a reglón seguido echó a la hija del cargo de embajadora en la OEA. Bueno, eso pasó con Milei hace una semana. El mismo lunes, eso fue el lunes, y el lunes hace una entrevista en la mañana radial con Antonio Laje. Y falla el sonido, una transmisión televisiva, le iba a aparecer en su auto, entiendo, en el auto desde, no sé, desde Olivos a no sé dónde, y entonces se falla y se corta, y funciona mal. Y entonces después él acusa que había un sabotaje. Y él mismo dice, Milei dice, nuevamente, lo dice después en una entrevista de ese mismo día, me sabotearon la entrevista de la mañana. ¿Por qué? O sea, una entrevista con un weón que lo adora, Laje. Alguien saboteó la entrevista, lo están haciendo igual como en la campaña, cuando me ponían voces para que yo me distrajera. Acordémonos que lo dijo él, Ah, weón, ahora, este martes, este lunes pasado. ah, Entonces, estaba yo escuchando un programa de radio del día martes, lo escuché ahora, lo bajé a YouTube, donde él, un poco hacía como la señal, decía, mira, que heavy lo que está pasando con Milei, porque está volviendo como al momento así medio intenso, y está en su mejor momento, hasta antes del viernes. sí. Estaba en su mejor momento, porque vuelvo a decir, independiente que uno, a usted y a mí nos pasa lo mismo. No sé si a mayor, yo creo que a mayor no, pero a usted y a mí nos pasa lo mismo, que nuestras burbujas de percepción son en un 98,4% izquierdistas.
Entonces nosotros nos llega y vemos y dice, oye, bueno, está cagado Milei porque hay protestas, hay no sé qué, y no sé qué, los derechos humanos, y cancelaron un concierto y no sé qué. No, la popularidad de Milei seguía subiendo, está muy alta, pero sigue subiendo, ascendente, estable, pero ascendente. El tema de inflacionario, efectivamente, más allá de manipulación en las cifras, estaba súper bien en términos inflacionarios. El dólar súper alto, de hecho, los chilenos ni cagando vamos a Argentina en este rato porque está muy caro. Eso le hace bien, vienen los van a comprar acá porque les vale. Bueno, todas esas cosas fantásticas de cuando. Y en ese contexto ya estaba, había sido una semana de nuevo media intensa, media intensa. Y llega en este minuto en un caldo muy, muy, muy complejo, y efectivamente lo que tú decías respecto, por ejemplo, a Macri, ya el PRO sacó una declaración crítica con el entorno del gobierno, etcétera. Entonces la pregunta es si efectivamente se viene una crisis política o si solamente, eventualmente quizás por un esfuerzo que a veces pasa que hay las oposiciones, al tratar de anotarse muchos puntos, eventualmente logran empatar y que parezca solo una pelea entre políticos y políticos. Es que yo creo que Milei no sabe gestionar esto, ese es el problema. Milei, él no es asesorable y él no es capaz de gestionar esto. O sea, si él demuestra que él es asesorable y que es capaz de llevar a cabo una estrategia diferente, bueno, sería interesante verlo, pero en este momento, mira, la estadística que pone nada menos que Mayonesa, mira, tweets diarios, desde el 11 al 14 de febrero, 180 de Milei, 180, 240, 140 y 190. Por El día día, 15, por día, por día. El día 15, sábado. ya, durante todo el día hubo 50 cosas y hoy solo lleva 8. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay respuesta. Que no hay respuesta significa que la tesis que circula mucho en Argentina, con malas intenciones, por cierto, pero que no necesariamente es falsa, es que está pasando un momento psiquiátricamente muy complejo. No nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. Javier Milei, sí, no es un drogadicto. Es una persona con problemas psiquiátricos evidentes, sumamente razonables por su historia personal, ¿ya? Mm, Y además nunca tratados, mm. ¿ya? Solo protegido por esta figura que se transformó en Santa Baral, que es de su hermano. De eso estamos hablando. Eh, entonces, bueno, este personaje está en una condición bastante penosa, bastante lamentable, y yo no veo cómo pueda salir, porque ¿qué es lo que tendría que haber hecho él? Haber, haberse comido la crisis de bajada, o sea, haber salido a escena, como es su estilo, ir a todos los canales, dar las explicaciones en todas partes, perder en 2, ganar en 5, empatar en 4, ¿ya? Eh, con los amigos, con los enemigos, y pasarse por todas partes, ¿ya? Y defender, 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 defender. A costa de que la cosa estalle porque lo hizo mal, o a costa de que, pero esto no es una crisis que se va a parar con el silencio. No es el tipo de crisis, porque es una crisis, no es una corrosión, no es un proceso corrosivo. Y no se le va a quitar, porque está en el corazón de su mensaje. ¿Ya? Es como si pillaran a San Pedro y San Pablo, ¿ya? Vendiendo los pescados y los panes, ¿ya? Por detrás. En la reunión la gente llegó con los pescados, los panes, Cristo los multiplicó y esto lo estaban vendiendo por detrás, Darío. ¿Ya? ¿Cómo resolví ese problema? No Sí. se puede. Última pregunta, porque ya vaya a tener que subirte al avión. Sí. Último ámbito de reflexión. Chile. Ya, tú me decías, le hace bien a Matei, en fin, Kaiser, etcétera. Bueno, Kaiser, usted lo supo antes en la Cosa Nostra, en la encuesta de la Cosa Nostra, hay encuesta a todo esto esta semana. Sí, Este así sábado, es. sábado hay encuesta a las 7 de la tarde, parece que vamos a los resultados. Así que nada, Vamos a ver cuánto se lo afilaron. vamos, Vamos a vamos, a ver. ver, vamos a ver cuánto, vamos a ver cuánto. Ya, ¿cómo lo veis en Chile a propósito de Johannes Kaiser y todo lo que ha pasado con el niño símbolo de la Yo creo que es ultraderecha? complejo porque estaban instalando una tesis libertaria dura y esa tesis libertaria dura yo siempre digo, las crisis
tienen que ser dibujables para que sean crisis graves. Y esta es súper dibujable. De hecho, tiene un gráfico. Entonces, no hay caso, no hay forma. Entonces, es una crisis muy dura. O sea, en este momento invito sin ningún problema a Johannes Kaiser o a Axel a tener un debate respecto a esta crisis, que no lo defiendan, ¿ya? Y hablemos de las fallas de mercado, hablemos del mercado. ¿Ya? En este momento es muy difícil, no van a aceptar un debate. Puede estar en Chile. ¿Quieren hacer un debate? Yo no tengo ningún problema. Recorta este pedazo de Darío, por favor, y manda. ¿Ya? Por favor. Lo podemos gestionar, ¿ah? Sí, pues, no, hagámoslo, porque yo estoy completamente disponible, porque me parece que es un debate importante, ¿ya? Y es sumamente interesante porque muestra los límites de la mirada libertaria en términos económicos, eh, y me parece que es importante, me parece que por tanto es importante que podamos tener esa discusión eh, para poder profundizar en el tema. Sí, vuelve a lo que planteabas al comienzo respecto, por ejemplo, el tema de los bancos centrales y todo el tema de la Sí, desregulación, que además esta cosa, bueno, en fin, lo saben quienes nos ven en la semana de Vito, que toda esta discusión que pareciera sentido, esta lógica muy libertaria, es cierto, de poner a los estados como estas maquinarias de moler carne, y por lo tanto cualquier cosa descentralicemos, saquemos al Estado, se les olvida que hay personas con nombre y apellido, con un DNI, con un RUT, que tienen más poder que varios estados juntos. Por ejemplo, Elon Musk, por ejemplo, Jeff Bezos. Y bueno, en fin, en eso ahí prefieren guardar silencio. Ya, ya, vamos a ir viendo cómo se acomoda, vamos a ver cómo van, de a poco les va volviendo el internet a la derecha chilena, porque todos van a tener que empezar a pronunciarse. Igual se pueden escudar en que era sábado y domingo, febrero, pero ya mañana lunes van a tener que seguir y seguramente van a decir cosas distintas a las que dijo Iván Moreira, el compañero Iván Moreira, que es... Pero mira, se me va a caer el carnet, pero voy a decir algo que es cierto, y algunos, los más viejos, se van a acordar. Iván Moreira siempre aprovechaba, como era un intrascendente de lo intrascendente, cuando era diputado de la UD, en fin, no sé qué, que ya lo aceptaban porque, bueno, por lo menos era diputado por un distrito pobre, en fin, no sé qué. Entonces Moreira se quedaba siempre, lo sabe muy bien Alberto Mayor, en febrero, para hacer sí, las pues, vocerías, en los tiempos que sí, pues. febrero paraba la política, no como ahora que hay que estar porque hay incendios, pero bueno, no, hace 20 años atrás, 30 años atrás, en realidad febrero se paraba como gente decente, es como que se dormía la siesta, el mundo político. Y entonces Moreira pedía y se quedaba en febrero haciendo turno para poder agarrar más pantalla. Y bueno, dentro de todo, mal no le ha ido y parece que siguió esa costumbre, por otras razones ahora, y decidió hablar para sacarle la chucha a Milei. Fue interesante. Sí, no, sí. Ya se ha ganado la simpatía por muchos lados ya a estas alturas. Sí, Na- sí. yo creo que el libro sobre Moreira sería un imprescindible. Nadie lo ha Un hecho, nadie ha querido imprescindible. hacerlo. Nadie lo ha hecho. Es que como Sí, que te bueno. degrada un poco, pero puede ser un hit. No, pero esa cuestión es para serie de Netflix. ¿Ah? El animador. ¿Ah? Sí, pues. No, El está bueno. animador de Está bueno. doble. Sí, no, Sí, sí. es bueno. Ya, Alberto, Ya, dejamos hasta acá la nos semana, Vito. vemos. Buen viaje. Chau. Te llamo ahora. Ya, chau. Adiós.